Hola a todos, ¿qué tal? Sean súper bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal, donde como siempre nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades, el entretenimiento y por supuesto, los salseos que tanto nos encantan. Hoy vamos a desglosar una dinámica que ha estado en boca de todos, y que involucra a dos nombres que seguro conocen de memoria, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan, vamos a hablar de esa relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla y que, a día de hoy, sigue generando muchísima conversación. Pero no se preocupen, no vamos a irnos por las ramas. Hoy, vamos a profundizar en ese tira y afloja, esa montaña rusa emocional que hemos presenciado y vamos a intentar entender qué pasó realmente entre ellos. Vamos a analizar las declaraciones, las indirectas, los rumores y hasta los gestos más sutiles que nos han dado pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Así que si son tan fans como yo de esta pareja, o simplemente disfrutan de un buen drama celebrity, quédense conmigo hasta el final porque este vídeo va a estar de infarto. Y antes de que se me olvide, no se vayan sin suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estamos preparando para ustedes. Vamos a darle con todo. Bueno, empecemos por el principio. Todos recordamos el boom que causó la telenovela Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se le conoció en muchos países de habla hispana. Una historia que no solo nos atrapó por su trama romántica, sino también por la química palpable entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La conexión que transmitían en pantalla era tan real, tan intensa, que era imposible no especular sobre una posible relación fuera de los sets de grabación. Y así fue como poco a poco los rumores se confirmaron y los vimos protagonizar una historia de amor de la vida real que nos tuvo a todos soñando con un final de cuento de hadas. Sin embargo, como muchas veces pasa en la vida real, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen. La relación de Hande y Kerem, aunque inicialmente llena de momentos tiernos y muestras públicas de afecto, empezó a experimentar tensiones y altibajos que terminaron por ponerle un punto final a su romance. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien la ruptura fue un golpe duro para los fans, lo que ha seguido después ha sido una especie de danza de indirectas, silencios y declaraciones que han mantenido viva la llama de la intriga. Y es precisamente en este contexto donde vamos a centrarnos hoy. Vamos a analizar las felicitaciones, los supuestos reproches y las interacciones públicas que han tenido estos dos actores desde su separación. Hay un dicho muy popular que dice: donde hubo fuego, cenizas quedan, y en este caso, pareciera que las cenizas aún siguen echando chispas. Empecemos por el tema de las felicitaciones, que ha sido uno de los puntos más comentados por los medios y los fans. Es un hecho que Hande y Kerem se han felicitado públicamente por algunos de sus logros profesionales. Vimos mensajes de apoyo en redes sociales cuando alguno de los dos protagonizaba algún proyecto importante, o cuando obtenían algún premio o reconocimiento. Estas felicitaciones han sido interpretadas por algunos como muestras de madurez y cordialidad, como un intento de mantener una relación amistosa después de la ruptura. Otros, por su parte, las han visto como una señal de que todavía hay sentimientos involucrados, como un no te olvido, pero tampoco quiero volver. Y es que, seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, cada palabra, cada gesto, cada publicación es analizada con lupa por los fans y la prensa. Pero no todo han sido felicitaciones y muestras de apoyo. También hemos presenciado algunos momentos que se han interpretado como críticas o reproches indirectos. Y aquí es donde la cosa se pone aún más picante. Hemos visto publicaciones en redes sociales, entrevistas o declaraciones que, aunque no nombraban directamente a Hande o a Kerem, parecían ser dirigidas hacia ellos. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que Kerem habló sobre la importancia de la lealtad y la honestidad en una relación, generando una ola de comentarios que interpretaban esta declaración como un dardo hacia su expareja. De igual forma, Hande también ha hecho declaraciones que han sido interpretadas como respuestas a las indirectas de Kerem, en ocasiones hablando sobre la importancia de la autovaloración y la superación personal. Este juego de indirectas ha hecho que muchos fans se pregunten si realmente hay algo más detrás de la cordialidad pública que ambos muestran. ¿Hay resentimientos? ¿Hay cuentas pendientes? ¿O es simplemente una forma de comunicarse de manera no tan directa? La verdad es que al final, son dos personas jóvenes que han compartido una historia intensa y que, como cualquier pareja, tienen sus propias formas de procesar una ruptura. Lo interesante es que nosotros, como espectadores, tenemos acceso a pequeños fragmentos de esa dinámica, y es ahí donde nacen las especulaciones y los debates.
Además de las felicitaciones y los reproches indirectos, también es importante mencionar la interacción que ambos han tenido en eventos públicos. Aunque ya no se les ve juntos en citas románticas o en muestras de afecto público, sí han coincidido en algunos eventos de la industria del entretenimiento. Y en esas ocasiones, hemos podido ver desde saludos cordiales hasta miradas elusivas que han generado todo tipo de teorías entre los fans. Algunos ven esos encuentros como una señal de que todavía hay una conexión especial entre ellos, mientras que otros los interpretan como una muestra de profesionalismo y respeto mutuo. La realidad es que no tenemos una respuesta clara y definitiva, y es precisamente esa incertidumbre la que mantiene viva la llama de la especulación. Uno de los puntos más interesantes de esta dinámica entre Hande y Kerem es cómo han manejado la relación con sus fans. Es un hecho que la pareja se ganó el corazón de millones de personas alrededor del mundo, y que su ruptura generó un gran impacto entre sus seguidores. Y tanto Hande como Kerem han tenido que aprender a navegar esa realidad, a lidiar con las expectativas de los fans y a manejar sus propias emociones en medio de la mirada pública. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras y con nuevas relaciones amorosas, el recuerdo de su historia de amor sigue presente en la memoria de muchos de sus seguidores. Y es que la conexión que transmitían en pantalla, junto con la autenticidad de su romance fuera de ella, dejó una huella imborrable en la historia de las parejas de la farándula. Y es por eso que hasta el día de hoy, los fans siguen analizando cada gesto, cada palabra, cada interacción entre Hande y Kerem. Y no solo los fans, sino también los medios de comunicación, que no pierden la oportunidad de preguntarles sobre el tema en cada entrevista, o de generar noticias a partir de cualquier interacción que ambos tengan. Ahora bien, es importante recordar que detrás de las figuras públicas, detrás de las celebridades, hay seres humanos con emociones y sentimientos. Y que, como cualquier persona, tienen derecho a procesar sus relaciones a su propio ritmo y a su propia manera. Lo que hemos presenciado entre Hande y Kerem es un fragmento de esa historia, un fragmento que hemos interpretado a través de nuestros propios lentes y nuestras propias expectativas. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las relaciones son complejas y que no siempre siguen el guión que nosotros esperamos. Que las historias de amor de la vida real, a menudo, tienen más matices y desafíos que las de las novelas o las películas. En segundo lugar, que la comunicación es clave en cualquier relación, ya sea personal o pública. Y que las indirectas y los silencios, aunque puedan generar intriga, a la larga pueden ser más perjudiciales que los mensajes claros y directos. Y por último, que debemos tener cuidado con las especulaciones y las conclusiones apresuradas. Que debemos recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sus propias luchas y sus propias historias. La dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo las relaciones entre celebridades pueden ser analizadas y comentadas hasta el más mínimo detalle. Pero también es un recordatorio de que debemos ser respetuosos con las vidas privadas de los demás y que debemos evitar proyectar nuestras propias expectativas en las relaciones de otros. Y es que al final, lo más importante es que cada persona encuentre su propio camino y que pueda ser feliz a su manera. Ahora, si nos detenemos un poco a analizar el contexto en el que se desarrolló esta relación, nos damos cuenta de que no solo era una pareja de famosos, sino también una pareja de compañeros de trabajo que compartían set de grabación, horarios de trabajo extenuantes y la presión de estar constantemente bajo la mirada del público. Y es que en el mundo de las telenovelas, las relaciones entre los protagonistas suelen generar una expectativa aún mayor, alimentada por la ilusión de los fans de ver una historia de amor real que trascienda la pantalla. Y es precisamente esta expectativa la que en muchas ocasiones puede generar presión y tensiones en las relaciones. Además, es importante tener en cuenta que Hande y Kerem son dos personalidades fuertes, con sus propias ambiciones y proyectos individuales. Y que, como cualquier pareja, han tenido que encontrar un equilibrio entre sus vidas personales y profesionales. Y es probable que en este proceso hayan surgido diferencias y conflictos que terminaron por ponerle un punto final a su relación. La ruptura entre Hande y Kerem, como cualquier ruptura amorosa, fue un proceso doloroso para ambos. Y es importante recordar que aunque veamos una imagen pública de ellos, detrás de esa imagen hay sentimientos reales y emociones que deben ser procesadas. Y es precisamente ese proceso, esa etapa de sanación, la que les ha llevado a tener esta dinámica de felicitaciones y reproches indirectos que hemos estado analizando en este vídeo. Y es que si nos fijamos, la forma en que una persona reacciona después de una ruptura puede decir mucho sobre su personalidad y sobre su forma de procesar las emociones.
Algunas personas prefieren mantener una relación cordial con sus exparejas, mientras que otras prefieren cortar todo contacto. Algunos optan por el silencio, mientras que otros prefieren expresar sus sentimientos a través de declaraciones públicas o indirectas en redes sociales. Y todo esto es parte del proceso de sanación, de la búsqueda de un nuevo equilibrio emocional. En el caso de Hande y Kerem, hemos visto una combinación de estos elementos. Hemos presenciado felicitaciones públicas, pero también declaraciones que han sido interpretadas como reproches. Hemos visto muestras de cordialidad, pero también momentos de distancia. Y todo esto, al final, nos muestra que la relación entre ambos sigue siendo un tema complejo y lleno de matices, un tema que no podemos reducir a una simple conclusión o etiqueta. Así que en lugar de centrarnos en las especulaciones y los rumores, debemos enfocarnos en el mensaje más importante, que cada persona tiene derecho a vivir su vida y sus relaciones a su propia manera. Y que debemos respetar las decisiones de los demás, aunque no las entendamos o no las compartamos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como pudieron ver, esta historia tiene muchos matices y diferentes perspectivas. Hemos visto felicitaciones y también críticas, hemos notado señales de cordialidad y también de tensión, y todo esto hace que la historia entre ellos sea fascinante. Lo más importante es recordar que detrás de las celebridades existen seres humanos con sentimientos y emociones. Y es que al final, todos estamos tratando de encontrar nuestro propio camino y vivir nuestras vidas de la mejor manera posible. La relación de Hande y Kerem nos muestra que las historias de amor, incluso aquellas que se desarrollan en el ojo público, tienen sus propios desafíos y que no siempre tienen un final de cuento de hadas. Pero también nos muestra que es posible mantener una relación cordial, incluso después de una ruptura amorosa, aunque a veces haya diferencias y desacuerdos. Así que espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay más de lo que vemos? ¿O simplemente es una relación cordial entre dos exparejas? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y recuerden, aquí siempre tendremos un espacio para hablar de todo lo que nos apasiona y nos intriga del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarme en este vídeo, los espero en el próximo. Hasta la próxima.